Intervención de la senadora María Fernanda Cabal. Hay que estar muy atentos porque aquí hay que hilar muy fino. ¿Quién pagó los congresistas para las reformas, incluida la pensional? ¿Quién pagó la elección de Vladimir Fernández? ¿Quién más sabe? ¿Qué más sabe Sandra Ortiz? Que hoy se convirtió en la principal fuente y la mayor debilidad de un gobierno corrupto, el más corrupto de la historia de Colombia. Escuchémosla. No sabemos qué día es peor que el otro con los escándalos del gobierno o desgobierno de Gustavo Petro. Ahora hay muchas especulaciones sobre el asilo al presidente Martinelli. Por ahí se dice que una alta funcionaria de Petro también está buscando irse del país, a Panamá o a México. ¿Dónde está el fundador del Partido Verde, Carlos Ramón González, que he preguntado hace 2 meses? ¿Por qué se fue? Tan críticos los del pacto con las EPS, dejando morir a los pacientes, como lo dice de forma vulgar y grotesca el ministro Jaramillo, que hay que crear la crisis para que pase la reforma. Igualitos a los nazis, dejando morir la gente. Ese era el cambio. El cambio es la evidencia que ellos odian a la humanidad, por eso usan el nombre humano y humana, porque es parte de su falacia, de su disfraz. Por eso cada 4 años cambian de nombre, para poder confundir lo que han hecho mal. Acabaron con Colombia, con la fuerza pública, premiaron a los bandidos que fueron sus socios electorales y ahora negocian asilos. Vaya, vaya. Me dicen que hay más en cola, incluso el hijo de Petro, que parece que Nicolás Petro también va a parar en Panamá. Pues hay que estar muy atentos porque aquí hay que hilar muy fino. ¿Quién pagó los congresistas para las reformas, incluida la pensional? ¿Quién pagó la elección de Vladimir Fernández? ¿Qué más sabe Sandra? ¿Qué más sabe Sandra Ortiz? Que hoy se convirtió en la principal fuente y la mayor debilidad de un gobierno corrupto, el más corrupto de la historia de Colombia. Gracias, presidente. Muy buenas noches, hoy es martes 13 de mayo de 2025 y esto es MG Noticias. Vamos a seguir con esta noticia de Infobae.com. Guerrillero es guerrillero. La crítica que lanzó María Fernanda Cabal contra los que aplauden el legado de Pepe Mujica. Tras la muerte del expresidente de Uruguay, la senadora del Centro Democrático rechazó que se le recuerde como símbolo de paz o humildad. Para ella, su pasado en armas no puede ser ignorado. Ante el impacto por la muerte del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, ocurría el martes 13 de mayo de 2025, a sus 89 años, la senadora colombiana María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, utilizó sus redes sociales para criticar de manera vehemente las expresiones de respaldo que muchos han manifestado tras el fallecimiento del exmandatario. Mientras líderes políticos de distintos países recordaron su legado en la búsqueda de la paz y su lucha contra la desigualdad, la legisladora arremetió contra quienes exaltan la figura de Mujica sin tener en cuenta su pasado como guerrillero. La congresista respondió con contundencia a un mensaje publicado por el concejal de Medellín, Luis Guillermo Vélez, que hizo una dura crítica a la trayectoria política de Mujica. Vélez escribió en su cuenta X: "Nunca entendí cómo los uruguayos eligieron presidente a un guerrillero criminal que casi acabó con la democracia en su país. Luego los colombianos hicimos lo mismo, eligiendo a uno mucho peor. Definitivamente ni los individuos ni los pueblos escarmientan en cabeza ajena". En respuesta, María Fernanda Cabal expresó: "De acuerdo, ahora lo exaltan por no haber sido un socialista malo, o que era un pobre viejecito. Casi acaba el Parlamento uruguayo. Luego, con el embeleco de la marihuana legal, destrozó la juventud y jamás redujo el crimen. Guerrillero
es guerrillero. Punto. El pronunciamiento de Cabal se produjo en medio de una oleada de homenajes que fueron difundidos desde diversos sectores, al destacar la figura de Mujica como símbolo de humildad, reflexión y lucha por la equidad social. Sin embargo, la senadora colombiana desestimó tales reconocimientos al sugerir que se trata de una construcción idealizada que omite hechos relevantes de su pasado. Su reacción provocó múltiples respuestas en redes sociales, tanto de apoyo como de rechazo, lo que refleja las diferencias ideológicas en torno a figuras políticas que tuvieron vínculos con movimientos armados. Diferentes mensajes dirigidos a la senadora expresan: Mafe destilando odio para todos lados y después se queja de que la gente la quiere. Lo dice una presunta financiadora de paramilitares y despojadora de tierras. Es la idiotez más grande que he leído en mucho tiempo. Da vergüenza. Esta fue la polémica vida de Pepe Mujica. José Mujica fue presidente de Uruguay entre el año 2010 y 2015 bajo el mandato del Frente Amplio. Durante su gobierno promovió una agenda progresista centrada en la inclusión social, el combate a la pobreza y la legalización del consumo de marihuana como una estrategia de salud pública. También fue conocido por su estilo de vida austero, alejado de los privilegios tradicionales del poder, lo cual lo llevó a ser descrito en muchas ocasiones como un presidente diferente. No obstante, antes de ocupar cargos de elección popular, fue integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero activo en Uruguay durante las décadas de 1960 y 1970. En vida, Mujica también enfrentó varios años de prisión a causa de su participación en esta organización. Más adelante, tras la transición democrática, se vinculó formalmente a la política institucional, siendo electo como senador y posteriormente como presidente. A principios de 2025, Mujica había revelado en una entrevista con el medio uruguayo Búsqueda que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en abril de 2024 se había extendido a su hígado. En ese momento declaró: ya terminó mi ciclo, sinceramente me estoy muriendo. La figura de Mujica, aunque controvertida, es vista por muchos en América Latina como un referente de izquierda moderada y un símbolo de coherencia entre el discurso y la práctica política. Por eso, su fallecimiento provocó manifestaciones de pesar en varios países y por parte de múltiples líderes, que hicieron énfasis en su legado de diálogo, reconciliación y defensa de los más desfavorecidos. Bueno, dos noticias relacionadas con la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, aquí en MG Noticias. Por favor, dejen sus comentarios.